Bienvenidos a la sesión número 3 de este curso de lo que es gestión de proyectos BIM con Navisworks. En este caso vamos a ver un tema muy interesante y de repente uno de los más sencillos que hay, que es el tema de la supervisión digital de modelos. Es decir, que nosotros ya tenemos modelos que ya sabemos que son de diferentes fuentes y que nosotros podemos llevar a Navisworks, y en Navisworks nosotros los vamos a supervisar y vamos a generar para eso varios acápites. En este capítulo tenemos los siguientes acápites. Primero, la generación de RFIs o RFIs de modelado, como los quieran llamar. Vamos a generar recorridos, vamos a hacer la parte de la detección de interferencias, vamos a realizar diferentes tipos de informes de interferencias, vamos a hablar en ese punto de todo el tema teórico, nuevamente con el manual de estándares BIM, donde vamos a hablar y hacer una crítica a cómo generamos modelos y a qué tipos de parámetros generamos. Y por último, vamos a hacer un pequeño taller, bueno, ni tan pequeño, un taller de supervisión digital con respectivas pequeñas prácticas en algunos de los capítulos. Bueno, empecemos con la primera parte, que es la generación de RFIs de modelado. Como se han podido dar cuenta, Navisworks es una herramienta muy ligera, bastante intuitiva, en realidad, mucho más sencilla de aprender que Revit, y que tiene muchas funciones bastante potentes, que no necesariamente tenga alguna implicancia con el tema del modelado, pero sí con el tema de la gestión de la información que hemos generado con un modelo, ¿no? Ya hemos hecho modelos y nosotros aquí los vamos a ir revisando. Como ya les dije la vez pasada, yo todavía estilo revisarlas mientras las demás personas lo están modelando, gracias a que tenemos una red, gracias a que tenemos los archivos vivos en una unidad de almacenamiento dentro de la oficina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, que es la generación de RFIs de modelado, vamos a hablar del tema de la supervisión digital. Es encontrar problemas en el modelo mediante una detección visual, que es una primera parte. Para lo cual les voy a pedir que por favor abran Navisworks y abran el archivo que se llama Autodesk Hospital Quantification, que está en la carpeta 0301. ¿Sí? Por favor, ábranlo, por favor, y aquí los voy a esperar un rato. Este modelo es un modelo bastante grande. Si se han dado cuenta, pesa la mitad de lo que pesa todo el archivo que les he mandado, casi 30 megas, 34 megas, si no me equivoco. Entonces, fíjense, una recomendación, ¿no? Es cuando tenemos archivos muy pesados en Navisworks, nosotros tendríamos que utilizar un modo sombreado. Un modo sombreado es un poco más ligero que el modo que se llama renderización completa, ¿sí? Igual que en Revit, ¿no? Los modos de renderizado son más pesados, o el modo realista en comparación con el sombreado en Hidden Line. Entonces, nuestra primera labor es ver aquí en este proyecto, ingresar al proyecto, y vamos a darnos cuenta que es un proyecto que tiene arquitectura y estructuras, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que este proyecto tiene arquitectura y estructuras? En nuestro queridísimo árbol de selección. El árbol de selección nos va a traer los elementos en que tiene este proyecto, los subelementos o los subproyectos. Fíjense, ¿no? Acá tengo una parte de arquitectura, yo puedo darle control H para ocultarlo, y me quedo solamente con las estructuras, ¿no? Puedo pasear por aquí, puedo irme para arriba o para abajo con control. Espero que hayan practicado, ¿no? Del traslado dentro de un modelo. Recuerden que en punto de vista yo puedo ir y decirle que voy a tener colisión y gravedad, y puedo avanzar. Y fíjense, ¿no? Ya estoy a nivel de campo, ¿no? Es como si tuviera un proyecto donde tengo toda la parte de lo que son los elementos de estructuras. Listo. Fíjense que yo puedo volver a activar la arquitectura. Y bueno, me voy a quedar atrapado por ahí en algún lugar, en una habitación, ¿no? Porque el realismo me está diciendo que yo tengo colisión y también tengo gravedad. Y recién cuando le quito eso, lo que hemos visto la semana pasada, puedo pasear por los ambientes, ¿no? Y fíjense, ¿no? Cuando tengo pura arquitectura, pues no me sirve de mucho, ¿no?
Por favor, les voy a pedir que busquen interferencias o busquen detalles aquí en este proyecto eh, que puedan ser importantes para una revisión. Por ejemplo, no me está diciendo que pida buscar unas gradas. A ver, vamos a ver si aquí hay gradas, ¿no? Sí, para subir esta clase de escaleras, yo necesito tener activado colisión y gravedad. Y fíjense, ¿no? Yo voy a poder subir las mismas. Listo. Por favor, intenten moverse en el proyecto. Eric tiene una interesante pregunta, ¿no? Eric dice, si en el árbol quiero marcar solamente las columnas de todos los pisos, ¿cómo lo realizo sin ir piso por piso? Es una excelente pregunta que justamente se va al tema del capítulo 05, ¿no? 04, que se llama la creación de conjuntos. Ahí vamos a ver todo ese tema y ese día espero que les interese mucho lo que vamos a hacer, que vamos a crear conjuntos de información del modelo. ¿Sí? Pero ahora estamos haciendo cosas un poquito más sencillas. ¿Sí? Muy buena pregunta, Eric. Ya, sigamos. Por favor, paseen por este archivo, paseen por este modelo, que si se dan cuenta es como estar dentro del hospital que siempre vemos en los videos de Revit, ¿no? Así que por favor ubiquen algún detalle que de repente no les cuadre. Sí, pero ahora es todo bastante pulcro, es bastante sencillo, la verdad, ¿no? Obviamente es un hospital, ¿no? Nos podemos estar perdiendo en el mismo. ¿De qué se trata el tema de la supervisión digital? Es que nosotros podríamos pasear, entre comillas, por nuestro proyecto y encontrar algún problema que quisiéramos detallar. Y ahí se nos va el tema de este capítulo, ¿no? Lo que es un Request for Information, un RFI o en español un pedido de información. De repente tiene algún otro nombre en alguno de esos países. ¿Sí? Este pedido de información, este RFI, es un documento que puede avalar un error, una omisión o una duda en un documento de construcción. Generalmente nosotros las hacemos en un formato de Word, un formato de Excel, en el cual ponemos la información para que la gente pueda tener la referencia necesaria acerca de este pedido de información. Es muy necesario para el tema de las contratistas y subcontratistas, ¿no? Generalmente una subcontratista es la que hace ese pedido de información, ¿no? Por ejemplo, tengo una escalera metálica y en esa escalera metálica no tengo detalles de cómo me voy a anclar. Entonces hago un pedido de información porque no soy dueño del diseño, ¿no? Como subcontratista soy encargado de la instalación y puedo proponer algunas mejoras estructurales, pero no puedo de repente cambiar un diseño estructural, ¿no? De repente colocar un elemento, una viga o una sobrecarga en algún lugar no es lo adecuado. Entonces esa coordinación entre diferentes escaños, entre supervisión, entre diseño y construcción, contratista o subcontratista, además del dueño, esa información, ese flujo entre supervisión, diseño y contratista es muy importante para que al momento de construir, nuestro proyecto siga teniendo la misma idea o por lo menos eh, mantenga las bases de la estabilidad del edificio, de la estética del edificio y en general del diseño del edificio, ¿cierto? Entonces es un documento que nosotros podemos ir generando, para el cual nosotros tenemos que encontrar los problemas, que es la primera parte, ¿no? Supervisar significa revisar una y otra vez el proyecto para poder encontrar algún problema. Para eso vamos a valernos de una de las cintas, que se llama la cinta llamada puntos de vista. Esta cinta puntos de vista nos va a generar vistas o nos va a guardar vistas de lo que nosotros vayamos encontrando. Ese primer botón que ven ustedes a la izquierda se llama guardar puntos de vista y va a generar una nueva ventana que se llama puntos de vista guardados. ¿Sí? Por ahora lo estoy poniendo todo en español. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es detallar un punto de vista guardado. Voy a irme a mi proyecto y voy a irme nuevamente afuera. Para salir, por ejemplo, una de las formas más fáciles es irnos hasta una de las esquinas del cubo
y buscar algún lugar donde yo pueda encontrar algún problema, ¿no? Por ejemplo, fíjense en este proyecto, en el primer y en el segundo nivel, yo, por ejemplo, me voy a ir al segundo nivel y me estoy acercando, ¿no? Estoy desde el frente del hospital. Y aquí, recuerden que con el cubo de visualización me puedo ir hasta la esquina, hasta la cara frontal, y luego con las patitas puedo ir avanzando, ¿no? Para no caerme tengo que tener desconectado colisión y gravedad y puedo avanzar. Si yo le doy control, voy a subir. Si yo le doy shift, voy a avanzar más rápido. Y aquí, por ejemplo, en el segundo nivel, justo aquí, hacia aquí adelante, fíjense que yo voy a encontrar una vigueta entre la unión de la columna, bueno, no una vigueta, sino un tensor, un elemento oblicuo que está uniendo la columna y la viga, ¿no? Fíjense en esta zona. Por favor, ubiquémoslos todos, por favor. Ubiquen esta parte. Recuerden que si yo le pongo en renderización completa se ve de otra manera, ¿no? De repente ahí se nota un poco más. ¿Y por qué me he enfocado en este punto, en este detalle? Porque yo voy a ver que primero que nada no tengo el detalle de la unión, ¿sí? Es como si la viga estuviese volando, ¿no? Es como si el tornapunto estuviera volando. Bueno, no sé qué nombre tienen en sus países. Por favor, ¿lo hemos ubicado todos ya? Es decir, que una vez que ya tengo ubicada esta parte, yo me voy a la cinta que se llama punto de vista y, por ejemplo, yo le voy a decir que guarde este punto de vista, que le tome una fotografía. Yo le hago clic y fíjense que acá me genera una nueva ventana que está colocando una nueva sección de la interfaz de Navisworks que me está generando una vista. Por ejemplo, aquí en este espacio, si yo le hago clic derecho, puedo crear no solo vistas nuevas, sino una nueva carpeta. Imaginemos que a esta nueva carpeta yo le voy a llamar RFI. Es una carpeta, es una forma de ordenar estas secciones, estas vistas. Yo le puedo decir clic derecho y le voy a decir que, por ejemplo, cree una nueva carpeta y esta nueva carpeta se va a llamar arquitectura, por ejemplo. Puedo crear una nueva carpeta y puedo generar una carpeta que se llame estructuras, ¿no? Yo puedo agarrar mis elementos con control y anidarlo a la carpeta RFI. Fíjense, ¿no? Ahí tengo RFIs, tengo estructuras. Y acá dentro de estructuras yo puedo generar nuevamente un punto de vista guardado. Y le va a dar un punto de vista que, por ejemplo, yo puedo guardar con el número 01. Ahora imaginen que yo estoy moviéndome y ya me moví. Y quiero regresar al punto de vista. ¿Qué hago? Le digo, le hago clic y me va a regresar al punto de vista que yo ya tengo guardado. Entonces es como tomar una foto o un instante, una posición en el modelo de supervisión de Navisworks y regreso a ese punto. ¿Sí? Por favor, creen una pequeña estructura de carpetas y en ella creen un pequeño punto de vista guardados, ¿no? Sí, es lo que vamos a hacer ahorita, Juan. Vamos a poner una nota. Listo. Una vez que hemos generado el punto de vista guardado, yo puedo irme a donde dice revisar. Y en revisar, por ejemplo, yo puedo generar una anotación, ¿no? Como las que seamos en los planos. Aquí en la parte que dice anotación, hay una anotación de texto y hay una anotación de dibujo que puede ser una nube, una elipse, un trazo a mano alzada, líneas, cadenas de líneas y flechas. Por ejemplo, la nube, que es la más sencilla, yo puedo hacer una secuencia de nube y cerrar mi anotación. Yo puedo añadirle un texto definiendo un color, por ejemplo, en este caso lo voy a colocar en negro, ¿no? De repente en esta se va a ver más, le hago un clic en la pantalla y le digo definir detalles de unión estructural. ¿Sí? Bueno, hay que escoger de manera adecuada ¿cómo se llama? Los colores, ¿no? Por ejemplo, en rojo, yo puedo generar otro texto y le digo, ¿no? Como dice Juan, falta cartelas. Y puedo complementarlo con flechas, ¿no? Acá hay una opción que dice flechas. Y puedo generar una flecha para anotar.
Y le vuelvo a generar la otra. Listo. Por favor, generen una anotación con texto y con flechas. Fíjense que también puedo generar un trazo de una línea. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Puedo generar una cadena de líneas, una polyline, todas rectas, lamentablemente. ¿Sí? O puedo generar un dibujo a mano alzada. Aquí en mano alzada yo le puedo decir, ¿no? Estoy dibujando mi ubicación. ¿Sí? Prueben las diferentes opciones de dibujo, ¿no? Pueden cambiarle el color, pueden cambiarle el grosor de la línea. Por ejemplo, puedo generar una flecha que me diga definir detalles estructurales aquí. Y fíjense que la flecha tiene una línea mucho más gruesa. Puedo cambiarle el color de la flecha a verde, por ejemplo, con un grosor de 2. Y genero una flecha, por ejemplo, indicando esta posición. Un primer clic y un segundo clic. Ahí ya está, ¿no? Por favor, inténtenlo, denle un detalle a alguna de las vistas, ¿no? Y además no solamente eso, ¿no? También puedo generar lo que son mediciones. Puedo generar medidas en este dibujo, ¿no? No es un simple dibujo, sino es un conjunto de información que yo puedo seguir leyendo. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque en Navisworks yo puedo generar medidas entre modelos de diferentes especialidades, como en Revit, pero de una manera un poco más sencilla y más visual. Por favor, lleguemos hasta aquí. Generen este tipo de anotaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es generar medidas, ¿sí? Yo voy a mover un poquito más hacia adelante. Por ejemplo, acá tengo un lugar bastante interesante. Y por ejemplo, lo que yo voy a empezar a hacer aquí es generar y realizar mediciones. Recuerden que en un punto de vista de modo sombreado es un poco más ligero. Y yo puedo generar, por ejemplo, a mí me interesa por temas de seguridad, la altura de entrepiso, ¿no? Es un tema que todo el día se está discutiendo en, en, en obra, ¿no? ¿Cuánto me va a quedar libre de altura de entrepiso? Entonces yo necesito la altura en Z, la cota Z de distancia recta entre el punto de piso y la altura o la parte inferior de esta viga, ¿no? Obviamente de repente hay cielos rasos, hay muchas otras cosas, pero ahora solo tenemos modelo de arquitectura estructural, perpendicular. Muchas gracias, Juan. Esa distancia, ¿no? Perpendicular. Para eso yo en revisar tengo una opción que dice medidas, ¿no? Que en inglés debe decir, ¿qué dice por favor en inglés? Measure. Muchas gracias, Humberto. Y aquí en medida, fíjense que tengo varias opciones. Vamos a utilizar la primera, que dice punto a punto. Y en esta primera opción de medidas yo ya le he hecho clic y entonces cuando ya le he hecho clic me dice que voy a bloquear la medida. ¿Por qué? Porque si ahorita me voy al modelo, fíjense, me sale un cuadro, que es el cuadro que me está midiendo los elementos, me está reconociendo qué elementos tengo para medir, ¿no? Pero lo que pasa es que es una medida libre por ahora. Por ejemplo, imagínense que yo mido de aquí hasta el punto del fondo de la viga, me reconoce los dos planos, pero no necesariamente me está reconociendo una medida recta, fíjense, no me está dando una medida en 3 coordenadas. ¿Sí? En X, en Y y en Z. Entonces, de repente no es lo que yo necesito, ¿no? Estas caras que me está reconociendo no son lo que yo necesito por el momento. Por eso es que yo voy a bloquear para solamente medir la distancia en el eje Z, ¿no? En el axis Z. Y ahí sí, me voy al fondo de viga, genero un primer punto en este plano, me voy hacia abajo, fíjense que me está restringiendo, ¿no? Le doy el segundo punto y fíjense, ahí está, mi distancia perpendicular en Z, que me dice que hay 4.724 metros de distancia. Pero esta, al igual que en Revit, es una medida eh, instantánea. Pero ahora me ha salido un nuevo botón que dice convertir en anotación. Si yo le digo convertir en anotación, lo va a convertir en una anotación de acuerdo al grosor y al color que esté activo ahorita. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo me muevo, pierdo la vista hasta cuando regrese nuevamente a la vista que yo tenía, ¿no? Que está en vista 3, ¿no?
Entonces yo puedo empezar a definir medidas, ya no bloqueando en el eje Z, sino de repente bloqueándolo en el eje Y o en el eje X, ¿no? Y puedo empezar a definir medidas de un lado hacia el otro, ¿no? Fíjense. Y las convierto en anotación para ir supervisando cómo va a quedar mi proyecto, ¿no? Y es una pregunta de todos los días, ¿no? Todo el tiempo queremos ver en los pasadizos, por ejemplo, en los pasadizos que después de todas nuestras instalaciones, de nuestros terrajeos, nos quede, por ejemplo, en el Perú, 1,20 m, ¿no? Para los pasadizos, ¿no? Entonces, esto es una forma de supervisar bastante interesante, ¿no? Para ir definiendo cotas de campo con cotas de modelo. Siempre sabemos que entre campo y el diseño quedan, pues, por cuestiones de terrajeo, de acabados, de imprecisiones en los encofrados, en las cimbras, puede llegar a ver, ¿no? Ajá, por ejemplo, parametrados, como dice Juan, ¿no? Imagínense que un muro se mueva y queramos darle este, el acabado que nosotros necesitamos y compramos cosas hechas a la medida. Por ejemplo, los muebles, ¿no? En el tema de los muebles esto es algo bastante importante, ¿no? Imagínense un mueble conjunto, una pared pegada a una pared donde querían que el mueble mida 5,10 m, una batería de muebles, por ejemplo, y a la hora de la hora el muro mide solamente 5 metros, ¿no? Y van a quedar 10 centímetros volando, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Por el tema de replanteos, por el tema de acomodos en campo, ¿no? Entonces, es algo que nos permite hacer el modelo, ¿no? Y lo podemos actualizar todo el tiempo. Por favor, generen medidas. Fíjense que también puedo generar medidas entre un punto y varios puntos, ¿no? Un primer punto, un segundo punto. Bueno, ahorita estoy bloqueado, ¿no? Le digo que no haya ningún bloqueo y fíjense, ¿no? Puedo generar varios puntos de medidas. Acá hay una medida que dice línea de puntos, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, y me da el perímetro de la línea, ¿no? La longitud total de la polyline, por así decirlo. Tengo otra medida que me permite acumular líneas, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea, y luego la convierto en una anotación. Y ahí está, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3. La cuarta me permite medir un ángulo, ¿no? Imagínense que yo quiero saber qué ángulo hay de aquí hacia aquí. Y ahí está, el ángulo. También puedo medir un área, ¿no? Imagínense que quiero saber cuánto tengo de área de aquí, aquí, hasta aquí. Y ahí está, ¿no? Y la puedo convertir en anotación. No, no es bidireccional, Humberto. Son notas que solo están en Navisworks. No reconoce los vértices como snaps. No, lamentablemente no hace eso. Creo que se van al rincón tanto Humberto como Gravy en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo veo el árbol de selección? Inicio, tree, selection tree, acá está. Graving, supongo que igual no puede generar anotaciones, ¿no? Pero sí puede generar las medidas, ¿no es cierto? Las anotaciones no las genera porque usted... Ah, sí las genera, pero... Ahí hay un problema con su Navisworks, Graving. No se preocupe, lo vamos a encontrar, lo vamos a solucionar. Sí, fíjense que yo puedo trasladarme y encontrar un lugar, por ejemplo acá, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá hay obviamente un problema, ¿no? Con alguno de los cielos rasos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, este proyecto tiene muchos problemas en realidad. Y lo que tenemos que hacer como supervisores del modelado es encontrarlos y corregir el modelo, corregir el diseño, corregir la construcción, ¿sí? Para eso hacemos modelos, ¿no? En realidad, dense cuenta, ¿no?
No vamos a entender a cabalidad Revit o el diseño de nuestro edificio hasta que no empecemos a hacer Navisworks, ¿no? Fíjense qué fácil y rápido es hacer esto. Listo, por favor. Generen, por favor, las medidas, las cotas, las anotaciones que ustedes vean por convenientes en esta parte. Hemos guardado puntos de vista. Hemos detallado un tipo de vista guardado. Y ahora tenemos una pequeña práctica para finalizar esta parte, ¿no? Es encontrar en el modelo al menos dos interferencias o detalles necesarios, ¿no? Para generar nuestros puntos de vista guardados. Generamos los puntos de vista y le generamos las anotaciones necesarias. Por favor, hagamos esa parte antes de pasar a la siguiente parte, ¿no? Por favor, exploren el... Sigamos. Entonces, la siguiente parte es hablar de lo que es un RFI de modelado. Un RFI de modelado es un documento, ¿no? Generalmente un Word, como el ejemplo que les he puesto ahí en la carpeta. Este documento es una comunicación oficial entre el modelador y o el equipo de modelado y la contratista general, entre la subcontratista y supervisión, entre cualquiera de los participantes del proyecto durante la construcción, por lo general, ¿no? Y aquí se detalla, por ejemplo, el número del proyecto, la fecha del proyecto, de quién a quién, en qué plano o en qué parte del modelo está el problema, y se detalla el problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Los ejes estructurales alfabéticos no coinciden con los ejes de los planos arquitectónicos. ¿A quién le hago caso? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿No? Y se considera como los realmente importantes los del plano de estructuras, ¿no? En este caso y se da ciertos complementos de RFIs que en este caso son planos, ¿no? Fíjense, ¿no? Que el eje E y el eje D están desfasados y al final no sabemos cuál es el plano que en realidad importa y lo estamos considerando como el plano, como el eje, el nivel D, porque muchos todavía consideran las rejillas o las grillas como elementos muy importantes, ¿no? En este caso, cuando ya tenemos modelos, ya no son tan importantes, pero es importante ir detallándolos. Lo que sigue a continuación de esto es también generar estos complementos de estos documentos dentro de imágenes de modelo, ¿no? Tanto de Revit como puede ser de Navisworks. Y vamos a ver las conclusiones de esta primera parte. Navios es una herramienta sencilla para la supervisión, dense cuenta, ¿no? Aunque muchos se han mareado un poco, nosotros podemos navegar rápidamente por el proyecto y darnos cuenta de cómo se va a construir. Podemos generar vistas de detalle como homólogos de los pedidos de información, guardando vistas, ¿no? Save Viewpoint. Es necesario consultar y adecuar la usanza de las empresas, porque esto es muy importante, ¿no? Cada empresa, cada contratista general va a definir qué procedimientos van a existir para la comunicación. En este caso, esto de los modelos BIM es algo bastante nuevo, y como es algo muy nuevo, nosotros vamos a encontrar ahí mucha resistencia en cómo utilizar estos pedidos de información, porque en realidad Navisworks es una herramienta bastante potente, pero no todos la entienden, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que revisar el flujo de trabajo, el flujo de comunicación de contratistas con subcontratistas, con el equipo de diseño, con supervisión, con el dueño, etcétera, etcétera. Listo. Entonces pasamos a la segunda parte, que es la parte de generación de recorridos. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? En la parte de supervisión digital, primero estamos haciendo supervisión digital sin interferencias. ¿Alguna pregunta, por favor? La siguiente parte nos habla de lo que es la generación de recorridos, ¿no? Que es otra de las herramientas que podemos utilizar. La generación de recorridos tiene ciertos pasos que son muy sencillos, ¿no? Configurar la visualización general del proyecto, ¿no? El proyecto va a tener una configuración de visualización general como la que hemos visto en las clases pasadas, ¿no es cierto? Entonces, configuramos el proyecto de manera global. Luego definimos los recorridos y traslados, ¿no? Digo, yo quiero irme del primer piso al segundo piso, quiero irme de este extremo al otro extremo. Vamos a generar puntos de vistas y luego vamos a generar una animación con esos puntos de vistas guardados y luego la podemos exportar. Para eso, por favor, abran el archivo que está en la carpeta 0302, que se llama Pabellón Colegio. Por favor, si le sale un problema que dice resolver, pónganle ignorar todas. Fíjense que este proyecto es uno diferente, ¿no? Es un pequeño pabellón de colegio en el cual vamos a generar una pequeña animación. Por favor, ábranlo, por favor.
Se han dado cuenta que hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entre abrir un Revit y abrir un Navisworks, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que nos demos cuenta de que Navisworks es mucho más sencillo de utilizar. Muy bien, Humberto. A ver, veamos, ¿no? Revisamos de manera muy rápida, ¿no? En el árbol de selección puedo ocultar la arquitectura, puedo ocultar las sanitarias y me quedo con las estructuras, ¿no? Sí, prácticamente para cada curso de Innova hacemos un modelo diferente para tratar de mejorar siempre, ¿no? Ahora estamos haciendo una casa, por ejemplo, para ya no ser un proyecto tan grande. Listo, ¿no? Recuerden que yo puedo pasear, ¿no? Pero imagínense qué pasaría si yo quiero hacer una animación, es decir, un recorrido, que es lo más sencillo, ¿no? ¿Qué decía mis pasos? Primero tengo que configurar de manera global mi recorrido, ¿no? O mi visualización del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo apago mis estructuras y prendo mi arquitectura pues me define los muros y también las puertas. De repente lo que yo necesito es que la arquitectura esté muy transparente, ¿no? Le defino una transparencia, ¿no? Como ya hemos visto antes. Luego le digo que las instalaciones, por ejemplo, que las puedo prender con control H, recuerden, ¿no? Control H. Le digo que las instalaciones se pongan en un color verde. Y ahí puedo ver mis instalaciones abajo, puedo ver mis instalaciones hacia este costado. Y quiero ver mis estructuras en un color, por ejemplo, naranja, ¿no? Le digo modificar el color a un color naranja. Y listo, ¿no? Voy dando cuenta de cómo va yendo mi proyecto, ¿no? Tengo mis elementos estructurales en naranja, mi arquitectura en transparente y mis instalaciones en verde, ¿no? Que deben estar en algún lugar. A eso me refiero con el tema de configurar la visualización general del proyecto. ¿Sí? Solamente en el baño hay instalaciones, ¿no? ¿Sí? A ver, llegamos hasta este punto. Modifiquen la visibilidad del proyecto. Recorrido es muy, muy sencillo, ¿no? Imagínense que yo quiero pasar por por este pasadizo. Primero voy a generar un punto de vista. Guardo un punto de vista. Le voy a poner un número. Por ejemplo, le doy 1. Me voy a mover con mi walk o con mis pasitos, me voy a mover un poco, me voy hasta aquí y le genero un punto de vista 2. Le pongo 2. Puedo generar una carpeta, ¿no? Le digo clic derecho, carpeta y le digo recorridos. Y puedo llevar 1 y 2 dentro de esta carpeta. Puedo puedo agarrar recorridos y le puedo decir que voy a añadir una animación. Y le digo en la animación, por ejemplo, pasadizo. Y lo que hago es solamente llevar 1 y 2 y arrastrarlo hacia pasadizo. Y fíjense que le hago clic en pasadizo, se va al primer punto de vista, al punto de vista 1, y aquí donde dice punto de vista, viewpoint, al costado, guardar punto de vista, me sale la animación y me sale un botón que dice reproducir. Le hago clic y fíjense, se está moviendo automáticamente. De nuevo, ¿no? Le digo detener, le digo play, y está yendo del punto de vista 1 al punto de vista 2. Entonces puedo generar punto de vista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a ir entre ellos. Inténtenlo, por favor. Si queremos ver las conclusiones de esta parte, realizar un recorrido multidisciplinario es sencillo en Navisworks, ¿no? Entre varias disciplinas, ¿no? Generar las vistas y el recorrido es algo muy necesario y se puede exportar de manera muy sencilla a formatos multimedia. Lo vamos a ver en un capítulo posterior. ¿Alguna pregunta acerca de los recorridos, por favor? Para pasar al siguiente tema, que es el tema de detección de interferencias. La detección de interferencias es un proceso, como ya hemos visto, que puede ser manual o de recorrido, como hace rato decían, como en un juego, buscándolo visualmente, o lo podemos hacer de manera automatizada con el Clash Detective. El Clash Detective es otra ventana de Navisworks
que nos puede ejecutar pruebas de coordinación entre los dos lados, entre dos partes del propio modelo en Navisworks, ¿no? Es un ejecutor de pruebas de interferencias espaciales en Navisworks. Y vamos a detallar los pasos para crear una prueba. Primero tenemos que añadir una prueba. Vamos a definir una selección A, una selección B. Es decir, que vamos a decirle a Navisworks qué vamos a intersectar, con qué vamos a intersectarlo. Vamos a definir un método de intersección. Vamos a configurar los parámetros de esta interferencia. Ejecutamos la prueba, configuramos la prueba si es necesario y vamos a generar un reporte. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar. Por favor, cierren este archivo y abran el que se llama coordinación HOF. ¿Qué es este archivo de aquí? ¿Qué es otro proyecto? Ábranlo, por favor. Fíjense que acá el fondo está en blanco, ¿no? Yo le doy clic derecho en el fondo, donde dice fondo, background, le ponen negro y listo, ¿no? Por ejemplo. Y acá tenemos varios tipos de instalaciones, ¿no? En realidad un mar de instalaciones. Y tengo desaparecidas la arquitectura y también las estructuras. Pero ahí está mi proyecto. Aquí sí sale mucho más bonito, ¿no? Esta es la foto de mi portada de mi Facebook. Con mi paseo puedo ver mi proyecto, ¿no? ¿Sí? Así deben de presentar sus proyectos de MEP, los que den MEP, por favor. Así lo voy a revisar. Mínimo así. 20 kilómetros de tuberías. Listo, ¿estamos hasta aquí, por favor, todos? Listo, vamos a hacer una interferencia, ¿no? Por el momento voy a ocultar arquitectura y voy a ocultar estructuras. Y aquí yo tengo instalaciones eléctricas, sanitarias y también de cableado estructurado. Entonces, lo que voy a hacer es intersectar eléctricas con sanitarias, que son dos modelos diferentes, ¿no? Acá está el modelo de eléctricas, perdón, el de sanitarias, y el modelo de eléctricas es otro distinto, ¿no? ¿Ya? Vamos a intersectar ellos dos. Porque seguramente espacialmente se interfieren, ¿no? Es lo que vamos a ver. Para ello, me voy a inicio, y en inicio voy a buscar una parte que dice Clash Detective, que es un botón Control F2. Le hago clic, cierro mi árbol de selección, cierro mis puntos de vista guardados, y fíjense, acá me aparece el Clash Detective, que me aparece en gris. Para cambiar de fondo, Eric, haces con el botón seleccionar, en el fondo, clic derecho, background o fondo, y ahí le puedes definir un color. En este caso puedo decirle que es como un horizonte, le digo aplicar, o le puedo decir que es como un liso en un color magenta, terrible, ¿no? O en un clásico negro. Sigamos. Entonces, aquí, en esta parte, yo lo primero que voy a hacer es añadir prueba, add test, ¿no? Le digo añadir prueba y fíjense, se me empieza a marcar todo. Aquí me salen los diferentes test que yo puedo generar. Puedo generar más de una prueba, ¿no? Puedo añadir prueba 2, prueba 3. En este caso voy a configurar el test 1. ¿Cuál le puedo dar un determinado nombre, ¿no? Instalaciones eléctricas versus instalaciones sanitarias. Me va a dar un resumen, ¿no? De los conflictos, los nuevos, los activos, los revisados, los aprobados y los resueltos. Listo. Por ejemplo, ahí solamente le he definido el nombre. Y ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar. Acá tengo una selección A, una selección B. Esta selección A tiene tres métodos: estándar, compacta y propiedades. Vamos a mantenerlo en estándar por ahora, porque las demás las vamos a entender en el siguiente capítulo, que es la parte de secuencias constructivas y la generación de sets. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle que voy a intersectar instalaciones eléctricas versus instalaciones sanitarias. Dense cuenta de que estas dos partes son dos modelos en Revit distintos, ¿no es cierto? Entonces cada uno de ellos tiene
diferentes niveles, ¿no? Fíjense que mis niveles están bien configurados. Yo le voy a decir a los elementos del primer nivel con los elementos del primer nivel. Y voy a intersectar tuberías con tubos. Si ustedes lo tienen en inglés, seguramente les va a salir pipes versus qué. No me acuerdo cómo se dice tubos. Conduit, sí, ¿no? Entonces, fíjense, yo le puedo definir dentro de la jerarquía que existe en Revit un grado de interferencias, ¿no? Entre tuberías y tubos. Del primer nivel. ¿Han podido encontrar esto? Por favor, esta secuencia. Ya, dense cuenta, por favor, de que necesito tener mucho orden en mis modelos para poder lograr esta clase de interferencias. Y una vez que ya las tengo seleccionadas, selección A versus selección B, y voy a irme de frente a ejecutar prueba. Y en ejecutar prueba me van a salir los conflictos, donde mi tubería sanitaria con mi tubería eléctrica se han chocado. Y ahí está, ¿no? Conflicto 1, conflicto 2, conflicto 3, 4, 5. Son lugares donde si yo construyera con el modelo que tengo ahorita, tendría 6, 7, 8, 9 y 10 interferencias. Aquí a la derecha yo tengo un panel que se llama configuración de la visualización. Esa configuración yo la puedo modificar, ¿no? Acá me dice foco en conflicto o atenuación con transparencia. Si yo le quito, ya no vuelve transparente los demás elementos. Puedo decirle resaltar todos los conflictos y me va a marcar todos los conflictos aledaños. Puedo cambiarle el color o puedo mostrar el color. Y tengo ciertas opciones para modificarlo. Fíjense que ante cada selección, aquí abajo, me sale el tipo de tubería que tengo en cada lugar, ¿no? Me dice dónde está esta unión, ¿no? Es un tipo de tubería, es un tubo con uniones, ¿no? De PVC SAP versus una tubería PVC clase 10. Listo. ¿Han podido hacer esta detección de interferencias, por favor? Sí, ¿no? Es bastante sencillo cuando está ordenado. De eso se tratan los siguientes temas, ¿no? La parte del orden que debemos de tener para poder llegar a este nivel, ¿no? Dense cuenta lo fácil que ha sido debido a que mi proyecto está muy ordenado. Y ahora sí, veamos un poco más acerca de esto, ¿no? Cada conflicto entra en un estado. Aquí en este caso estoy en español, ¿no? Dice estado nuevo, activo, revisado, aprobado, resuelto. Por ejemplo, puedo ponerlo en activo y se va a poner en naranja. ¿Sí? Acá, sí hay un cierto tipo de plantillas, Javier, pero por lo general no hay tanta configuración como en Revit. A ver, Eric tiene una buena pregunta, ¿no? Eso depende de la configuración, de la resolución. Por ejemplo, yo por eso, solamente por Navisor, yo he cambiado un monitor de 24 pulgadas con resolución de 1920 por 1080, ¿no? Porque Navisor tiene demasiadas ventanas. Van a ver que cuando hagamos secuencias constructivas nos va a faltar espacio. Ahí yo utilizo los dos monitores, ¿no? Entonces, tienen que ir colocándolo en, ¿cómo se llama? En un monitor con la mayor resolución que pueda. Imagínense que se compran una laptop de 13 pulgadas y le ponen la resolución más alta en 4K, los textos van a salir muy pequeñitos, ¿no? Entonces eso depende de la resolución de la pantalla. Sigamos viendo. Acá yo puedo asignarle una foto, clic derecho, dice guardar punto de vista. Puedo buscar un punto de vista y guardar el punto de vista, puedo navegar, puedo moverme y guardar el punto de vista, ¿no? Y puedo añadir un comentario, fíjense, puedo añadir un comentario. Y ahí está el tema de los comentarios.
yo puedo decirle mover sanitarias, urgente. Y le digo que esto es un estado activo. Le digo aceptar. Y ahí ha salido un comentario. Fíjense que en mi test, que siempre se va a guardar, me va a aparecer con un comentario. Y yo, por ejemplo, llegado a cierto momento, le digo, ya está revisado. Listo. O le digo que ya está aprobado. Y si ya está aprobado, ya no es una interferencia, ¿no? Acá está, ¿no? Fíjense, me sale mi nombre, ¿no? Aprobado por Cristian, dice, ¿no? ¿Cuándo? Dice, descripción, asignado a, y puedo asignar. Y se lo puedo asignar a Gerald, por ejemplo, ¿no? Urgente. Y ahí está una asignación. Y me da por último la distancia. En realidad no es toda la información que hay mucha más información. Aprobado significa, en este caso, de que es una interferencia válida. Imagínate que fueran dos tubos casi flexibles y como la diferencia es de 5 milímetros, en campo se va a resolver. Entonces es una interferencia que se rechaza, ¿no? Es una interferencia que no es una interferencia porque en campo se resuelve simplemente, ¿no? Porque las tuberías son ligeramente flexibles. En cambio, una interferencia aprobada es algo que sí se tiene que revisar. Y una interferencia resuelta es una que ya se revisó. ¿Sí, no? Yo creo que sí se entiende. Listo, entonces así puedo ir generando este tema. Y ya, para avanzar en el siguiente tema, yo puedo generar un informe. Aquí está al final un informe. Este informe me dice qué contenido quiero en el informe. Me dice si yo quiero filtrar solamente los que son activos o los aprobados o solamente los resueltos o en este caso todos. Este informe, por ejemplo, me va a decir toda la prueba actual, todas las pruebas o solamente la prueba actual. Yo le digo cómo quieres generar el informe. La más fácil es el HTML y le digo que voy a escribir el informe. Y acá le digo IE versus IS y le digo guardar. Y yo lo voy a buscar en esa carpeta, ¿no? En este caso está en mi carpeta Navisworks en vivo 03, 0303, no, 0304. Y acá está. Le hago doble clic y acá se los estoy mostrando, ¿no? Y acá me sale un reporte, ¿no? Por cada una de las interferencias me sale una imagen, un conflicto, quién lo ha probado, qué elementos, y esto es muy importante, el ID del elemento. Ya, ahora sí, por favor. Aquí es algo muy importante, el ID del elemento 1 versus el ID del elemento 2. En cada modelo yo voy a poder encontrar rápidamente el elemento con este ID. ¿Sí? No sé si recuerdan, pero en Revit todos los elementos tienen un ID. Entonces, aquí, por ejemplo, acá me salen los comentarios, ¿no? El comentario, mover sanitarios urgentes, comentario necesario, asignado a Gerald. ¿Sí? Y ahí me salen todas las interferencias. Las 10 interferencias que yo tenía me salen con su información por separado en un pequeño cuadro. Hay un cuadro más resumido, que es el HTML tabular, que si yo le digo escribir informe, por ejemplo, en este caso no me deja generarlo. No sé por qué. En este Navisor, en esta computadora no me lo deja. A ustedes de repente sí. El HTML tabular, que es un resumen más corto. Es una tabla de resumen. Y tengo otros formatos, ¿no? Como son XML, texto o como puntos de vista. Si yo lo guardo como puntos de vista, vean, escribir informe y me genera IE versus IS y ahí están. Uno, dos, tres. Y los está guardando como puntos de vista. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la gestión de las interferencias empieza aquí, ¿no? Y yo puedo añadirle, ¿no? A los resultados, puntos de vista,
Puedo darle un estado, asignárselo, darle un nivel y demás, ¿no? Y después yo voy a poder generar esas interferencias, ¿no? Acá en reglas, por ejemplo, yo puedo definir, por ejemplo, la tolerancia de separación. Alarmas de seguimiento. No, no se pueden emitir alarmas. Listo, por favor. ¿Han podido generar sus elementos, por favor? Sus reportes de interferencias. Si recuerdan aquí en Revit, en la parte que dice gestionar, al final hay una opción que dice selección por ID y aquí yo puedo poner ese ID, ¿no? Para poder ubicar un elemento, ¿no? Por ejemplo, con ese ID yo he hecho varias cosas en Dynamo muy sencillas, ¿no? Eso depende de la norma, Elfer, ¿no? Por ejemplo, entre cableado estructurado e instalaciones eléctricas debería haber una tolerancia de 20 centímetros en paralelo de las tuberías, ¿no? Es una norma, ¿no? Pero obviamente no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Entonces, esas cosas no se pueden colocar. Por eso es que tenemos que hacer una revisión de las interferencias hasta ver cuáles son válidas, cuáles están aprobadas y cuáles no son interferencias, ¿no? Cuáles son cosas que se pueden resolver de otras maneras en campo, sin tener que consultar, sin tener que hacer un RFI. Esta es una excelente pregunta, ¿no? Álvaro nos dice que en comparaciones entre categorías son las más comunes en encontrar RFIs. Generalmente vigas con todos los elementos, por ejemplo, de aire acondicionado, de bandejas, de agua contra incendios, ¿no? Yo tengo en algún proyecto que no he encontrado, quería encontrar para el día de hoy, una matriz de interferencias, ¿no? ¿Qué categoría contra qué categoría debería de comparar? Selecciono para la pregunta para Javier, ¿no? Selecciono el elemento y acá está el ID. En gestionar, acá hay un botón, ID de selección. Ahí está. Y con el otro botón pongo un ID y lo busco. Así es, Graving. Ese es el protocolo. Con el ID ir y solucionarlo. ¿Listo? Aquí comienza el tema de la revisión de interferencias, ¿no? Y acá empieza a haber un mundo de protocolos, de respuestas, de pedidos, de correos, de enlazar esto a plataformas como Collaboration, como BIM 360, como Glue 360 y empezar a resolver problemas, ¿no? Es otro mundo. Hemos seleccionado, hemos configurado las interferencias, hemos editado estos resultados para ver cuáles sí son interferencias, cuáles no. Hemos visto más resultados y luego hemos generado ciertas interferencias, ¿no? En este caso, sanitarias eléctricas, sanitarias de estructuras. Y aquí va justamente esas críticas que nos da nuestro amigo Álvaro, ¿no? ¿Qué comparaciones son las más frecuentes? Ahí nosotros tenemos que determinar por nuestra experiencia en campo una matriz de interferencias entre las especialidades, ¿sí? Eso es parte de la expertise de cada persona, ¿no? Por favor, les voy a pedir que practiquen después del curso generar interferencias en este modelo y en otros modelos más. No se preocupen que el taller es justamente de practicar las interferencias. El informe de interferencias, que ya también hemos visto, ¿no? Aquí en el último botón que dice informe, configuramos la salida, configuramos el formato del informe, que en este caso ha quedado en HTML, y luego tenemos una salida, un archivo que podemos reportar, que podemos imprimir. ¿Y cómo generamos? La pregunta es, ¿no? ¿Cómo generamos un buen reporte de interferencias? Y la respuesta es teniendo mucho orden, ¿no? Para eso nos vamos a ir al siguiente tema, que es el manual de estándares BIM.
el tema del manual de estándares BIM. En la carpeta 0305 les he dejado un ejemplo del manual de estándares BIM, que es el manual de estándares de Graña y Montero del 2012. Es un documento de más de 80 páginas que nos define muchas cosas. Nos define nombres, colores, carpetas, archivos, formatos, secuencias, conjuntos y reglas de interferencia también. Por favor, les voy a pedir que lo revisen. Y van a ver ahí justo muchos temas. Por ejemplo, la estructura de carpetas. Es importante, es muy importante para generar un modelo. No sé si habrán generado un proyecto multidisciplinario, pero puede llegar a pesar muchos gigas, ¿no? Yo tengo proyectos que me pesan 4 gigas, 5 gigas, debido a las versiones, a los RFIs, a las fotos, a los renders, a las animaciones, a los Navisworks, a los Revits, a las versiones de los Revits. Y esa no puede estar pues todo en una carpeta, ¿no? Tenemos que generar carpetas específicas para cada una de las partes en la que estamos, ¿no? Generando. Por ejemplo, los nombres de archivos. En este manual de estándares tenemos un pequeño, una pequeña regla acerca de los estándares, que es una de las que yo también sigo, ¿no? En este caso ellos le ponen el guión 3D, que es algo que genera el trabajo colaborativo, que es los subproyectos, ¿no? En este caso yo no los utilizo, yo utilizo vínculos, así que lo utilizo con un estándar distinto, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un archivo que pesa 3 gigas y tiene 4.000, 5.000 metros cuadrados, más o menos. Depende, ¿no? De la extensión. Pero nosotros hacemos pues más de 10 especialidades, ¿no? También hay códigos, ¿no? Códigos para cada subdisciplina, códigos para cada tipo de elementos, hasta para los tipos de planos, ¿no? Y eso es algo que está estandarizado en el manual. También tenemos el tema de las posesiones de los objetos, ¿no? ¿A qué especialidad pertenece cada uno? ¿No? Puede ser que haya algunos que pertenecen a más de uno, ¿no? Por ejemplo, las bandejas, ¿no? Las bandejas están en cableado estructurado, que son señales débiles, y también están en instalaciones eléctricas, ¿no? Y ahí tenemos una regla de posesión para determinadas categorías. También tenemos colores para los filtros, ¿no? Para que se vea, ¿no? ¿De qué color es la fibra óptica? Naranja. ¿De qué color es el teléfono? Azul. Entonces ya está estandarizado para que no venga yo a un proyecto y le pongo azul en este proyecto, sino voy al siguiente proyecto y le pongo amarillo. Entonces ya tengo un estándar y ya sé que los objetos azules en Navisworks son teléfonos, por ejemplo. Y tenemos un esquema de colores por cada disciplina de repente, ¿no? Y tenemos el color RGB y también tenemos el color que vaya a ser colocado. Tenemos formatos para los RFIs, formatos para los cambios de diseño, ¿no? En un cambio, yo quiero que haya un cambio, entonces lo documento, ¿no? ¿Y qué más se debe definir en un proyecto con BIM? Un modelo debe estar siempre bien pensado en la etapa a la que queremos llegar, ¿no? Y tener los parámetros necesarios para poder llegar. Todavía no hemos visto nada de parámetros, eso lo vamos a ver en el capítulo 04, pero hay muchas cosas que tenemos que tener que añadir. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Como hace rato Álvaro nos preguntó, ¿no? ¿Cómo selecciono todas las columnas del proyecto sin tener que ir nivel por nivel? Eso es justamente, ¿no? Tengo que encontrar el parámetro que agrupa a todas las columnas del proyecto. Debe definir lo necesario para cada proyecto, ¿no? Cada proyecto es único y cada proyecto tiene diferentes definiciones. Excelente, Saúl. Es algo por el estilo, ¿no? Es cuestión de educación. Y como conclusión de esta parte de lo que son el manual de estándares BIM, que les voy a pedir que lo revisen, un buen proyecto y una buena empresa tiene un buen manual de estándares. ¿Sí? Como los alemanes, como dice Saúl. Es necesario generarlo para estandarizar las actividades de la empresa, ¿no? Nosotros tenemos que estandarizar nuestras actividades para que cada proyecto se parezca más y tengamos un estándar de cada uno de los proyectos. Y mejorar el manual mejora nuestra actividad dentro de un modelo BIM, dentro de este mundo, dentro de nuestra actividad, ¿no? Fíjense que hay mucha más información, eh, muchas más actividades que revisar, ¿no? Antes generábamos líneas en CAD, ¿no? Y toda esta gestión la hacíamos ¿cómo? En nuestra cabeza, con anotaciones, con planos, con colores, con lapiceros de colores, con anotaciones en lápiz, con anotaciones en los muros, ¿no? Aquí lo podemos hacer todo dentro del modelo. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que podemos literalmente rayar el modelo? Y eso nos va y nos lleva a la última parte, ¿no? Nuestro pequeño taller de supervisión digital, que es la última parte de este capítulo. Y en este taller, lo que les he dejado es
varios archivos NWC de un proyecto llamado el Patio Lequeco. Y lo que vamos a hacer es realizar la crítica a este proyecto. ¿Qué tienen que hacer? Supervisarlo, chequear qué distancias nos están cumpliendo, qué interferencias tenemos, qué cosas están mal generadas. Y por favor, todo eso lo vamos a revisar el día de mañana. ¿Sí? Por favor, ahí está en la carpeta 03, no, en la carpeta taller. Tengo 6 o 7 NWCs, ¿no? Un recorte de estructura, la arquitectura, el aire acondicionado, agua contra incendio, estructuras, gas, instalaciones eléctricas. Es un pequeño restaurante que por favor les voy a pedir que vayan haciéndolo ustedes solos. Por favor, para el día de mañana. Sí, claro que sí, Juan, puedes compartir el proyecto mañana, no hay ningún problema. Si quieres, lo subes a Glip por un RAR y lo puedes colocar ahí, ¿no? Por favor, para mañana yo quiero ya sus, por lo menos, dos RFIs de este proyecto y además una interferencia o un clash entre dos categorías significativas en este proyecto. ¿Sí? Tienen que estudiarlo. Se los estoy dando. Es como si fuera un proyecto, viene mañana una empresa y les dice, ¿saben qué? Necesito que me ayudes a que este proyecto esté bien y listo para construir. De eso se trata esto. Por favor, mañana a las 3 de la tarde empezamos a revisar nuestro pequeño taller. ¿Sí? Lo pueden hacer en 10 minutos, si se dan cuenta. Lo que me interesa es que practiquen. Porque Navisworks yo ya sé. Como siempre digo en Revit, ¿no? No, Humberto, porque la gente que maneja la plataforma, como siempre, no trabaja los fines de semana, ¿no? No ganamos lo suficiente aún, pero algún día vamos a ganar lo suficiente para estar trabajando día y noche, ¿no? Día y noche, sábado y domingo. Fíjense, saquen las cuentas, solo hay 15 matriculados. Algún día habrá 100, 200, ¿no? Por ahora no. Pero ya nos toca, ¿no? Entonces, coordinar no es simple, ¿sí? Coordinar un proyecto multidisciplinario va a ser muy complejo y necesitamos mucho orden. Espero que entiendan que esto es cuestión de orden y nada más. Navisworks es una herramienta formidable para la detección de interferencias y para la supervisión digital, que la podemos hacer manual o la podemos hacer de manera automatizada con el Clash Detective, ¿no? Y debemos de tener un orden que es, en traducción, es el manual de estándares del proyecto en cada uno de estos proyectos. ¿Sí? Espero que se entienda, ¿no? Para poder realizar la gestión en Navisworks no podemos haber modelado por modelar y haber puesto muro 1, muro 1, muro 1, muro 1 a todos los muros, ¿no? Lo vamos a entender muy bien el día de mañana, cuando hagamos el tema de la generación de sets. Y ahora sí, ¿no? El día de mañana vamos a hacer el tema, la primera parte de secuencias constructivas, porque en el tema número 05 también vamos a hacer más adicionales. Ahí vamos a ver un poco el tema de las plantillas, el tema de la configuración. Espero encontrar el tema de las líneas, que no sabía dónde estaba el día de hoy. Y algunos adicionales para hacer el último día el tema de las renderizaciones, que también va a ser bastante sencillo, que es aplicación de materiales y demás. ¿Sí? Secuencias constructivas probablemente nos toque el día de mañana y también el próximo sábado. Dígame, Juan, por favor.